provincia de Buenos Aires, más precisamente la situación del teatro argentino aquí en la ciudad de La Plata. Para ello estamos en comunicación con Hugo Ponce, miembro del coro estable de este teatro y delegado de ATE también. ¿Qué tal, Hugo? Facundo y Fernanda te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Fernanda, Facundo, un gusto. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, nos has dado panoramas muy específicos en algún momento y ahora, bueno, hacía rato que no hablábamos, queremos saber cómo está la situación de ustedes como trabajadores del teatro y del teatro argentino, porque se conoció, vos me enviabas una información hace un tiempo, ahora este verano, sobre un gasto en butacas, pero a la vez que el argumento es que no hay plata, faltan cuestiones fundamentales como el papel higiénico, por ejemplo, una vergüenza. Así que, bueno, contanos cómo está el teatro ahora. Bueno, en el teatro no hay mayor novedad que eso. Se ha anunciado hace pocos días la programación de emergencia de este año, una programación que es muy corta, que debió haber sido, aún teniendo el teatro cerrado por reformas, lo cual es un trabajo necesario, debió haberse programado y se pudo haber hecho realmente una programación más amplia, con mayor cantidad de títulos, de conciertos, de funciones de ópera y ballet, en espacios alternativos, que eso fue lo que reclamamos nosotros como Junta Interna de ATE, ante la situación que ya lleva más de 2 años con un teatro paralizado o semi-paralizado. Claro. La programación, Hugo, contanos, ¿es acotada? ¿En qué se basa? Digamos, vos me hablabas en una entrevista, yo recuerdo de también un criterio raro que tenía esta gestión, que era elegir por ahí títulos poco populares también, a la vez que es acotada. Si vos elegís obras o títulos que no son muy convocantes, es peor. Bueno, contanos ahora con qué nos encontramos en esta temporada 2019. Nosotros queremos aclarar que como artistas y como delegados gremiales somos los primeros impulsores en la revolución, en la renovación, en la reforma de aspectos que se consideran anquilosados, en estar todo el tiempo en movimiento. Si uno no se plantea las cosas de esa manera, no sería un artista, o sería un artista del sistema, que no permite que el pueblo tenga el acceso a una capacidad cognitiva, intelectual, estética, sensitiva. Nosotros no queremos plantarnos como que defendemos un repertorio anquilosado. Claro. Lo que sí queremos dejar claro es que también nos parece un capricho, dicho con todas las letras, y un error garrafal como política cultural de Estado, que un teatro estatal no tenga una línea. Y nuestro teatro argentino está librado a la suerte de cada director artístico, que es un cargo político en este gobierno y en los anteriores. Está librado al interés estético de cada director, y eso no puede ser. Tiene que haber una línea política, que es lo que no hay en este momento en el Ministerio de Gestión Cultural de la provincia. Nuestro teatro es un teatro de repertorio, esto es históricamente así, eso no se puede desconocer. Teatro de repertorio significa que es un teatro en donde se hacen las obras más renombradas de la tradición lírica, tanto extranjera como también nacional, o así debería ser. Lo que no quita que haya de ninguna manera una proporcionalidad con títulos, digamos, del siglo XX, siglo XXI, barrocos, de otras estéticas. Pero si se quiere modificar la estética de un teatro, por un lado se corre el riesgo de que el público desaparezca,
porque para cambiar la estética de un teatro, primero me parece a mí, en un sentido de democracia cultural, como se hace en las escuelas, en donde se forman se hace todo un trabajo con la comunidad educativa, que abarca a docentes, a padres, a los propios alumnos, a los auxiliares, para establecer entre todos un criterio. Claro. Y acá lo que lo que está pasando no es eso. Por lo tanto tenemos antecedentes el año pasado y el anteaño y antes del anteaño, en que la mayoría de los títulos no convocó gente, o convocó muy poca gente, lo cual está asociado también a una falta de presupuesto para que en nuestro teatro haya una prensa y una difusión adecuadas. Claro. Por lo tanto, nosotros defendemos un repertorio que sea el que históricamente convoca a gente y que cuando se trabajen títulos que no son conocidos, que se haga un trabajo tal que permita que el teatro tenga una asistencia masiva. Y acorde a todo el esfuerzo y el gasto económico que se hacen para el alquiler digamos, el pago de los derechos de autor y la contratación de figuras y demás, que es la compra de vestuario y de todo, que es lo que debe haber, un presupuesto. Y si, por ejemplo, no tenemos, y lo reclamamos, datos concretos del presupuesto. El año pasado lo pedimos y las autoridades del teatro argentino no nos la dieron, porque las partidas presupuestarias están subejecutadas. Entonces, nosotros requerimos esa información, la información no nos la dan, y en los hechos, como vos señalabas hace un rato, la falta de papel higiénico en los baños para público o para trabajadores, o el levantamiento o suspensión o reprogramación de títulos, tiene que ver con que había un dinero destinado sin el cual no se hubiese podido programar, y después, por motivos que se desconocen, eso desaparece, o el papel higiénico, o las lamparitas que iluminan los pasillos, o un título de ópera. Claro, cuando vos te referías, digamos, a lo estético, no era precisamente esto, sino, quiero hacer la salvedad, digamos, en cuanto a títulos y criterio. Quería volver hacia eso cuando te justamente. Sí. La línea de un teatro municipal General San Martín, por ejemplo, está muy clara, por más que pasen las distintas autoridades y con los reparos o cuestionamientos que uno pueda tener con respecto a esas diferentes gestiones. Pero sí hay una línea clara en cuanto a repertorio de títulos tradicionales del teatro de prosa, de repertorio internacional o nacional. Eso está claro y uno lo ve aún con las dificultades también y las incongruencias de política cultural que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero uno ve que en ese teatro hay una línea. El Teatro Colón, con todas las críticas que uno pueda hacer también en cuanto a los precios de las entradas para un teatro estatal, o en cuanto a la convocatoria de elencos nacionales que muchas veces superan a un elenco extranjero que viene por el quíntuple de presupuesto, etcétera. Uno también advierte una línea. En nuestro, insisto, le digo esto atajándome en cuanto a que eso también es pasible de revisar y de ajustar en cuanto a distintas opiniones. Pero en el Teatro Argentino de La Plata hace años que no tenemos una línea cultural. Eso es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, del gobierno, y inmediatamente por abajo del Ministerio de Gestión Cultural, que hoy está a cargo de Alejandro Gómez, que es un empresario que viene como muchos representantes y funcionarios de este gobierno nacional, en nación, en provincias y en municipios, que ponen CEOs o
representantes de las empresas a cargo de la actividad de la cosa pública. Y así nos va. Alejandro, volviendo al tema de, también retomo, ¿no? Te voy escuchando y la verdad que es muy interesante lo que señalas. El tema del presupuesto, para cerrar esto, digo, no tienen los datos concretos de la partida presupuestaria y hace menos de una semana ya arrancó el periodo ordinario en la legislatura. Digo, ¿tienen pensado acercarse a algún legislador para poder trabajar en conjunto y poder realmente avanzar, ¿no? En tener datos, en conocer un poco más esta administración cultural? Nuestra Junta Interna ya tiene en plan de acción hacer una recorrida por todas las bancas de todas las que integran el cuerpo de legisladores de la provincia de Buenos Aires. Hoy de la tarde tenemos, por otra parte, una entrevista con un representante de Pastoral Social, un representante directo de Monseñor Fernández, a quien queremos poner al tanto de la situación crítica que atraviesa no solo el Teatro Argentino de La Plata, sino el Ministerio de Gestión Cultural en su totalidad. Por lo tanto, esa visibilización del conflicto la estamos desarrollando con esto que te planteaba, recorrer las distintas bancadas. Hoy tenemos la visita a Pastoral Social y obviamente el planteo con los compañeros de una asamblea general que estamos organizando, con las dificultades de que ahora no estamos convocados, pero aún así vamos a motorizar esta asamblea para que los compañeros en su conjunto definan de qué manera podemos visibilizar esta situación que aún con el aviso tardío, porque las programaciones se avisan el año anterior al año en que se van a ejecutar, aún con el aviso de esa programación entendemos que es muy pobre, muy escasa y que está en línea con una política de vaciamiento. Porque si el Estado otorgase el presupuesto que hace falta, tendríamos una temporada, aún sin contar con el teatro, mucho más activa. Facu. Sí, respecto del análisis que han hecho algunos empresarios de producción, más que nada por el teatro comercial, han dicho varios que ha sido una temporada para el olvido, ¿no? Muy malas. No sé cuál es la visión, la interpretación, el análisis que hacen ustedes allí, ¿no? Como trabajadores del teatro argentino también. Bueno, eso no escapa a la situación general del país, no escapa a la situación de altísimo endeudamiento externo por 100 años, a los magros salarios que no llegan ni por asomo a alcanzar lo que realmente cuesta la canasta familiar. Está en línea con que los jubilados no pueden comprar sus medicamentos, o lo que ha afirmado el diario El País de España hace poco, tomando un análisis del Observatorio Social de la UCA, de que los argentinos vuelven a comer una vez por día. Está en línea con esa situación crítica. Porque sí. Bueno, y hoy ¿cómo es hay la programación del teatro argentino? ¿Hay oferta? En cuanto a números. En cuanto a números, sí, producciones, o sí, lo que haya. Claro, por ejemplo, el Coro Estable tiene 3 óperas en todo el año. Tenemos una ópera contemporánea, compositor Luciano Berio, en julio. Esto va a ser en la Usina del Arte, en Capital. En agosto tenemos un título de repertorio, Madame Butterfly, de Puccini, también en Capital, pero en el Teatro Coliseo. Y en noviembre, ya en lo que anunciaron como la inauguración de la sala ginastera del teatro, en la reposición de la ópera Candide, que se hizo en noviembre pasado también en el Teatro Coliseo.
Son 3 óperas y nosotros hemos hecho una cantidad mucho mayor que eso, 7, 8 en el año, y más también en épocas de esplendor. Es cierto, el teatro está cerrado, pero no hace falta ser muy avispado para ver que si algunos funcionarios de provincia y de municipios se ponen de acuerdo, los elencos estables de La Plata y de Bahía Blanca, que son los que dependen de la provincia, pueden salir de gira por el ámbito provincial y por otras provincias también. Claro. Por lo tanto, esto es lo que reclamamos, que estas 3 óperas, y nuestro teatro es fundamentalmente un teatro de ópera, porque también hay una programación de conciertos y de ballet. Claro. Pero que el teatro argentino, cuyo eje ha sido históricamente la ópera, haga 3 óperas, y de las cuales 2 sean, en esa proporcionalidad, que de 3 óperas, 2 sean de compositores contemporáneos. Ahí es donde yo me refiero a esto del capricho del director de turno, porque ahí es donde uno se da cuenta de que sobre 3, 2 tercios está destinado a títulos del siglo XX, cuando nuestra tradición fue otra. Entonces yo vuelvo a señalar, los trabajadores no somos necios ni trogloditas. Nosotros queremos una renovación lírica, queremos que haya, y lo hemos propuesto, concursos para estimular la labor de compositores nacionales, para la creación de nuevos títulos. Pero eso nunca puede estar divorciado de lo que ya viene dado como usos y costumbres en cuanto a la tradición de nuestro teatro. Con esto de la proporcionalidad está claro cuál es el perfil. El día de mañana va a llegar otro director y el perfil cambiará de acuerdo a la subjetividad de ese director. Y así no puede funcionar la política cultural de un país. Hugo, para ir cerrando, el tema de la finalización de la obra, o sea, ¿se tiene algún cronograma? ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo van los pasos? Si realmente hay una fecha de culminación. Cada vez que consultamos con las autoridades del teatro, nos dicen que esos detalles ellos no lo saben. Pongo, como hacen los periodistas, entre paréntesis, SIC, porque es literal, y es absurdo que la máxima autoridad de un teatro desconozca o no tenga una articulación con la parte de infraestructura, que en este caso es la que se encarga de toda la parte de las obras. Entonces, como excusa o como pretexto, porque para nosotros lo leemos políticamente así, es un pretexto, nos derivan a infraestructura. Ya tenemos pedida una reunión con infraestructura desde ATE para que nos informen cuáles son los plazos de esta obra, porque el año pasado no se cumplieron y eso ya es un signo de alarma. En teoría, el 15, 17, 22 y 24 de noviembre la sala ginastera va a estar lista para reponer Candil. Bien. Pero nosotros queremos averiguar en detalle cuáles son los presupuestos, los plazos y además los criterios. Bien. Porque gastar 39 millones de pesos para renovar butacas cuando la mayoría de esas butacas estaban en condiciones y que con un trabajo de tapicería se pudo haber solucionado con mucho menor inversión de dinero, también queremos saber cuál es ese criterio, porque evidentemente hay 39 millones de pesos para comprar butacas cuyo gasto se pudo haber evitado o achicado en una inmensa proporción, porque las butacas estaban la mayoría en buen estado, y después no hay plata para incrementar el número de títulos operísticos o de ballet o de conciertos. Bueno, bien. Hugo, te agradecemos la comunicación y que nos mantengas al tanto de las novedades del teatro. Un gusto, como siempre. El gusto es mío, y también decirles que la provincia está en deuda porque la otra cantidad de puntos que tenemos que resolver en tanto trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en la parte de cultura, el gobierno de la provincia se ve comprometido a desarrollar mesas técnicas, que son mesas con rango paritario, en donde se analiza la totalidad de los puntos que nos atañen. Bueno, eso también fue incumplido. Sí. Bueno, gracias, Hugo, nuevamente. Gracias, Hugo. Un abrazo grande.
Gracias, adiós. Adiós. Hugo Ponce, miembro del Coro Estable del Teatro Argentino y delegado de ATE en este teatro provincial, que bueno, se lo ve condiciones por ahí atípicas, ¿no? De otras épocas, y con una cartelera, como señalaba él desde el comienzo, el mismo Ponce, acotada, como ellos lo ven escaso, ¿no? Al programa. Sin variantes.